Muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal Academia de Inversores. Tuvimos ayer dos reportes de ganancia extremadamente importantes que fueron Nvidia y Intuit. En el caso de Nvidia seguramente el reporte de ganancia más importante de toda la temporada e Intuit creo que es un reporte de ganancia extremadamente importante para el sector de software. Yo diría que ambos reportes de ganancia vinieron bastante bien. Sin embargo, tuvimos algunos problemas en el caso de Intuit que está provocando una caída brutal de la acción. En ambas compañías, como siempre hacemos aquí en el canal, vamos a analizar en profundidad cómo quedan los múltiplos luego de estos reportes. En el caso de Nvidia, vamos a ver que fue un reporte extremadamente bueno. Aún así, las acciones prácticamente no se están moviendo, lo cual llama la atención, aunque es algo que ya habíamos visto en reportes anteriores. Vamos a aprovechar que en ambas compañías además nos dieron la guía para el próximo trimestre y así hacer algunos cálculos de cómo quedan los múltiplos no solamente en este trimestre, sino también para el próximo trimestre, el PER futuro, por ejemplo, que estaremos pagando. Porque hay muchas veces que tal vez están un poquito caras en el corto plazo, pero ya mirando tres meses en antelación podrían estar interesantes. En cada una de estas compañías también, por supuesto, vamos a hacer el mismo análisis que hacemos siempre, análisis técnico y fundamental, viendo fair value, valor intrínseco, expectativa de crecimiento, cómo quedan y también las zonas de compra desde el punto de vista técnico. Así que sin más, vamos a comenzar. Vamos a empezar hablando de las acciones de Nvidia. Vean que están corrigiendo un 1.26% a pesar de un reporte de ganancia muy bueno. En los últimos dos reportes de ganancia tuvimos un comportamiento muy similar. Luego del reporte las acciones cayeron, aunque esta vez están cayendo un poco menos que las otras veces. Ten en cuenta también que ya Nvidia llegaba el reporte de ganancia muy cerca de máximos históricos, cotizando a más de 5.4 trillones de capitalización de mercado. Y también es verdad que varios múltiplos estaban un poco caros comparados con sus promedios históricos. Podemos ver aquí que la compañía superó ampliamente las expectativas de los analistas. Los ingresos crecieron un 85% año sobre año, una verdadera brutalidad, y además vinieron más de un 3% por encima de lo esperado. Las ganancias por acción también vinieron bastante por encima de lo esperado, superaron en un 6% las expectativas de los analistas. Podemos ver que su principal segmento, el segmento de data centers, creció un 92% año sobre año. Así que bueno, es lo que decíamos, el reporte de ganancias fue extremadamente bueno. Vemos por acá que también la compañía anunció un programa de recompra de acciones adicionales por 80 billones. En cualquier otra compañía, este programa de 80 billones cambiaría mucho los números a largo plazo. Pero bueno, hay que decir que en el caso de Nvidia, cotizando a más de 5 trillones, no cambia mucho la ecuación. Pero bueno, siempre es positivo ver que están retornando valor a los inversionistas. Por último, subieron el dividendo desde 1 centavo a 25 centavos por acción. Quiero hacer un cálculo rápido. Ten en cuenta que si nos dan 25 centavos de dividendos por acción, esto significa que vamos a tener $1 al año entre 220. Quiero ver el dividend yield que están dando ahora, ¿ok? Bueno, el dividend yield sigue siendo extremadamente bajo, apenas 0.45%. Así que bueno, esto tampoco va a marcar una gran diferencia. También nos dieron la guía para el próximo trimestre y vamos a estar utilizando, por supuesto, esta guía para hacer cálculos un poco más adelante en el video para el próximo trimestre. Otra cosa que quiero compartirle, aquí habíamos comentado que su segmento de data center creció un 92%. Este ha sido el mejor incremento en más de un año, así que se sigue acelerando el crecimiento. Y el resto de los segmentos también crecieron bastante, incluyendo el de Hyperscaler, que creció más de un 100% año sobre año. Podemos ver aquí dentro del reporte de ganancias como tal, el documento que provee la compañía, el salto de ingresos desde 44 a más de 81 billones año sobre año. También podemos ver cómo los Hyperscaler crecieron a un nivel brutal, pasaron de 17.6 billones a 37, se multiplicó más de 2 veces. Y podemos ver algo muy interesante y es que los márgenes brutos de la compañía mejoraron ligeramente desde 74.9 a 75%. También los gastos no aumentaron ni siquiera cerca del aumento de los ingresos, por eso vemos que los márgenes cada vez se ven más interesantes. Algo que me llamó muchísimo la atención es que las ganancias por acción GAAP, recuerden que estas son las más importantes ya que son las auditadas, llegaron en $2.39, que el mismo trimestre del año anterior había reportado apenas 76 centavos. El incremento fue salvaje, de hecho vamos a estar utilizando este número en un momento para calcular los múltiplos actuales. Otra cosa interesante, el flujo de caja prácticamente lo duplicaron, pasó de 26 a 48 billones, lo cual es bueno, significativo. Y fíjense cómo en el último trimestre aproximadamente recompraron unos 20 billones en acciones de la compañía. Podemos ver otras cosas interesantes. El net income aumentó un 200% año sobre año. Las ganancias por acción habíamos dicho que se multiplicaron también prácticamente por 3, más de 3 veces.
lo cual es significativo. Y bueno, aquí vemos la guía, que realmente fue muy buena la guía. Se espera que el margen se mantenga en línea con ese 75%, los gastos bastante controlados y los ingresos se espera que aumenten hasta 91 billones, que también vamos a calcular cuál sería el incremento año sobre año, ¿ok? Vamos a empezar, como decimos siempre, por el principio. Por último, vamos a comentarle algunas cosas antes de pasar a hacer los cálculos, ¿ok? También Jason Huang, el director ejecutivo de la compañía, nos dejó algunos comentarios interesantes. Dijo aquí 5 conclusiones que a la que había llegado durante el trimestre. En primer lugar, la participación de Nvidia en los modelos de inteligencia artificial más grandes del mundo está creciendo. Nvidia es la única plataforma que ejecuta todos los modelos de inteligencia artificial de vanguardia, dijo Juan, mencionando Anthropic, OpenAI, SpaceX, AI, Meta y Gemini. También dijo que el fabricante de chip está dando soporte a todos los proveedores grandes de la nube, que bueno, es el principal proveedor en muchos de ellos, y también que la demanda de usuarios de Nvidia de servicios en las nubes públicas está creciendo cada vez más. También está ampliando la compañía los servicios a otras áreas. Esto incluye nuevas nubes nativas de inteligencia artificial y también en infraestructura empresarial, industria local, es decir, que solamente no se están expandiendo en los grandes centros de datos, sino también en negocios locales. Y también que la inteligencia artificial física es la próxima ola, y agregó que la plataforma de software CUDA de Nvidia ayuda a extenderla a los vehículos autónomos y la robótica. También el CPU Vera es un importante motor de crecimiento que abre una oportunidad de ingresos de 200 billones de dólares. Que bueno, en el caso de esta CPU Vera, si mal no me equivoco, se utiliza para este tema de vehículos autónomos. Bueno, dicho esto, vamos a ver cómo quedan los múltiplos de Nvidia luego de este reporte de ganancia tan salvaje. Ya tenemos todos los datos de este último reporte de ganancia cargada en nuestra herramienta de inversión de Investor Tool. Así que bueno, podemos utilizar nuestra herramienta para revisar un poco más cómo quedan los múltiplos actuales, ¿ok? En primer lugar, vamos a estar utilizando el ratio precio ganancias por acción, el PER. Vamos a ver aquí que en los últimos 4 trimestres la compañía ha generado $6.53 de ganancia por acción. Hay que decir que ahora mismo Nvidia está cotizando en $220.66. Recuerden que estamos con el mercado cerrado cuando estamos grabando este video y podemos ver que con estos $6.53 el PER actual que estamos pagando en Nvidia es un PER 33.8. Que bueno, realmente si nos vamos a los múltiplos históricos de la compañía, podemos ver aquí. Fíjense cómo el PER más barato que hemos visto últimamente fue cuando cayó a PER 30. Aunque bueno, hemos visto también la compañía en torno a PER 31, 32, que fueron los múltiplos más baratos del año pasado. Recientemente lo más barata que la vimos fue en torno a 32, 30 veces. Es verdad que podemos caer un poquito más. Fíjense que ahora estamos en 33, pero bueno, de todas formas, como vemos en la gráfica, el múltiplo actual sigue siendo uno de los más baratos en los últimos años, ¿ok? Así que bueno, yo no la veo tan cara por ganancias por acción. Incluso vamos a hacer algunos cálculos para el próximo trimestre y vamos a ver que podría caer por debajo de 30 veces beneficios, que a mí me parece una verdadera locura. También podríamos estar utilizando las ganancias por acción non-GAAP. Recuerden que hay veces que esto normaliza un poco más el crecimiento. Podríamos hacerlo perfectamente. Y bueno, en ese caso ya el PER nos quedaría un poquito más alto que lo que estamos pagando ahora mismo. Porque bueno, la diferencia entre los non-GAAP y los GAAP fueron significativos. Fueron 2.39 los GAAP y los non-GAAP fueron 1.86. Que hay una diferencia considerable, ¿ok? A ver, la conclusión, por lo menos en esta primera métrica, es que perfectamente podríamos estar acumulando acciones de Nvidia a estos precios, porque como les mostré aquí, realmente estamos pagando ratios que son muy baratos comparados con los ratios históricos a los que cotiza normalmente Nvidia. ¿Ok? De todas formas, vamos a hacer este mismo cálculo con los ingresos, ¿ok? Muy importante, los ingresos me gustan bastante, sobre todo porque recuerden que los ingresos son mucho más estables que las ganancias por acción y por eso me gusta utilizar tanto esa métrica, ¿ok? Vamos a dividir la cantidad de ingresos generados por la cantidad de acciones circulantes. Vemos aquí que hay más o menos 24 billones de acciones circulantes de Nvidia. Tenemos que dividir la cantidad de ingresos entre la cantidad de acciones circulantes y vamos a obtener la cantidad de ventas por acción. Vemos que por cada acción circulante Nvidia genera alrededor de $10.39 de ventas. Después, ¿qué es lo que vamos a hacer? Muy sencillo, dividimos el precio actual de Nvidia, $220.66 entre 10.39 y nos va a dar el ratio precio-ventas. Vemos que ahora mismo estamos en 21.23 más o menos. Podemos ver aquí, si nos vamos a los ratios históricos, vamos a acercar un poco la gráfica de los últimos 2 años más o menos. Y fíjense, en el año pasado la vimos cotizando por debajo de 18 veces ventas. Ahora recientemente la vimos a 18.5 veces ventas, 18.7,
en las caídas recientes. Yo diría que incluso si pagamos un ratio precio-ventas de 19, ya entraremos en una zona muy atractiva de compra. Lo que sí me parece es que todavía podríamos caer un poquito más, ¿ok? Por ejemplo, si la acción cayera a un ratio precio-ventas de 19 veces, esto significaría que estaríamos ahora pagando un precio de 197 dólares. Así que bueno, por lo menos según el ratio precio-ventas, sí parece que podríamos caer un poco más, ¿ok? No es que estemos súper caros, nuevamente le digo, el ratio precio-ventas actual de 21.23 es más o menos la media, yo diría incluso un poquito por debajo de lo que ha cotizado en los últimos 2 años, pero cuando ha corregido Nvidia sí nos ha dado múltiplos por debajo de 20 veces ventas. Si nos vamos un poco más atrás, sí vemos que históricamente ha solido cotizar un poco más cara, pero nuevamente vean que la zona clara de compra ha sido por debajo de 20 veces ventas. Que bueno, eso ya nos llevaría a precios cercanos a los 200 dólares o incluso por debajo. Por último, vamos a estar utilizando el ratio precio-flujo de caja. Recuerden que esas son las 3 métricas principales: ventas, ganancias y flujo de caja. Y para eso vamos a ver dónde encontramos la cantidad de... Fíjense, lo pudimos encontrar rápidamente. Aquí lo tenemos. Esta es la cantidad de cash que ha generado la compañía from operating activities. De aquí se saca el ratio precio-flujo de caja. Recuerden que el ratio precio-flujo de caja no es el mismo que el ratio precio-flujo de caja libre. Aquí estamos utilizando el ratio precio-flujo de caja, que es muy importante también. Para esto, vámonos al cash flow de la compañía. Vamos a asegurarnos que tenemos este último trimestre, 53.44, 53.44. Ahí está el número. Vamos a ponerlo anualizado. Vamos a dividir nuevamente la cantidad de flujo de caja que genera la compañía entre la cantidad de acciones circulantes. ¿Cuántas acciones circulantes habían? Ya lo vimos ahorita, 24.391. Esto significa que por cada acción circulante, Nvidia genera 5 dólares y 15 centavos de flujo de caja. ¿Qué es lo que vamos a hacer después? Nuevamente dividimos el precio de la acción 220 entre 60.66, precio actual, entre la cantidad de flujo de caja. Y ahora estamos pagando 42.8 veces flujo de caja en el caso de Nvidia. Vean que históricamente la compañía ha cotizado en torno a 59, casi 60. El sector de Nvidia, el sector tecnológico que está bastante caro, está a 42 veces. Y si nos vamos aquí a los ratios históricos, vamos a acercar un poquito más la gráfica para ver hasta cuánto ha caído Nvidia. Recientemente la vimos a 38 veces flujo de caja. Así que bueno, parece que también según el ratio precio-flujo de caja podríamos estar cayendo algo más, ¿ok? ¿A qué precio podríamos caer? Por ejemplo, si vamos a buscar los mínimos recientes, 38 veces flujo de caja, por la cantidad de flujo de caja por acción, podríamos caer a la zona de 195 dólares. Entonces, como podemos ver, según el ratio precio-ganancia, estamos en una zona muy razonable de compra, pero según el ratio precio-ventas y precio-flujo de caja, no creo que estemos súper caros, pero sí recientemente le hemos visto más barato, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a estar haciendo estos mismos cálculos, pero para el próximo trimestre. ¿Por qué? Porque tal vez, como vimos, los ratios nos dicen que podríamos ver algo más de caída para que se ponga un poco más interesante, pero si ya para el próximo trimestre va a estar mucho más barata, tal vez tiene sentido comprar ahora esperando el próximo reporte de ganancia. Así que vamos a hacer los cálculos. Si quieren llevar su trading inversiones al siguiente nivel, los invito a que se unan a nuestra comunidad Academia de Inversores. Aquí va a poder encontrar todas las compras y ventas que hacemos en los portafolios. Compartimos los portafolios toda la semana. Tenemos un servidor Discord con miles de inversores hablando de bolsa todos los días. Directo diario para miembros. Tenemos los cursos de análisis técnico, fundamental, opciones financieras, temas generales de bolsa. Compartimos artículos, libros, presentaciones, tenemos indicadores técnicos de TradingView exclusivos para la comunidad y muchísimo más. Va a poder encontrar el link tanto en la descripción de este video como en el comentario destacado. Aquí tenemos la guía que nos dio la compañía para el próximo trimestre. Como vemos, se espera que genere 91 billones en ingresos. Si nos vamos al mismo trimestre del año anterior, vamos a buscar aquí el Income Statement, vamos a quarter over quarter y en el mismo trimestre del año anterior la compañía generó 46 billones. Es decir, que prácticamente se espera que duplique nuevamente ingresos año sobre año, ¿ok? ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Vamos a sumar la cantidad de ingresos proyectados para el próximo trimestre. Para eso sumamos los 3 últimos trimestres. Vamos a empezar en este caso por el ratio precio-ventas, ya que tenemos ese número exacto que ellos esperan. Tengan en cuenta que seguramente venga por encima, ya que la compañía está superando ampliamente las expectativas de los analistas últimamente. Así que bueno, vamos a sumar, ¿ok? Esto significa que durante el próximo año, teniendo en cuenta el próximo trimestre, según la proyección que ellos nos dieron, esperamos generar casi unos 300 billones en ingresos, que es una verdadera barbaridad. Dividimos ese número entre la cantidad de acciones circulantes. Habíamos dicho que eran 24
391, es decir, unos 24 billones de acciones circulantes. Entonces, para el próximo trimestre podríamos estar esperando $12.20 más o menos de ganancias de ventas por acción. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Dividimos el precio actual de las acciones. 220.66 entre 12.20. Y bueno, podríamos estar pagando unas 18 veces ventas para el próximo trimestre. Nuevamente, si vemos los ratios a los que se ha movido Nvidia recientemente, realmente ese ratio precio-venta es de 18 veces. Ya estaríamos en mínimos de los últimos años. Y es lo que decíamos, a pesar de que ahora podríamos esperar algo de caídas, en 3 meses ya estaríamos en los múltiplos bajos históricos de los últimos años. Así que bueno, por lo menos según este ratio inicial, pareciera que deberíamos estar comprando acciones de Nvidia y no estar perdiendo el tiempo. De todas formas, quiero hacer otro cálculo. Vamos a estar utilizando también, vamos a hacer algunas proyecciones de cuántas ganancias por acción puede generar Nvidia para el próximo trimestre. Aquí se me hace un poco difícil una cosa, es que fíjense el margen neto de la compañía, lo que aumentó. En el mismo trimestre del año pasado habíamos tenido un margen neto del 42%, que ya de por sí era una brutalidad, pero es que eso aumentó hasta un 71%. Estamos diciendo que el 71% de los dólares que ingresan a la compañía se convierten en ganancias. Esto es una locura, Esto no tiene ningún tipo de sentido. Por eso, bueno, puedo utilizar números un poco más conservadores porque no sé si esto es sostenible a largo plazo. No tiene, le digo, ese número ningún tipo de sentido. Y lo que vamos a hacer es que vamos a estar utilizando un número un poco más en el medio entre el trimestre anterior y el trimestre actual, ¿ok? A ver, recuerden que ellos nos dijeron que el margen bruto seguramente esté en torno al 75%, así que no me extrañaría que el neto esté en torno al 71%. Pero bueno, de todas formas quiero ser un poco más conservador, ¿ok? Quiero darle un margen neto un poco más bajo, siempre que debemos tener algo de margen de seguridad. Por ejemplo, le voy a dar un margen neto por ejemplo, de aproximadamente el 68%. Sigue siendo una brutalidad, pero bueno, ahí vamos a tener algo más de margen de seguridad. Entonces, lo que vamos a asumir que en el próximo trimestre de esos 91 billones, aproximadamente el 68% se va a convertir en ganancias, ¿ok? Esto significa que va a generar un net income, unas ganancias netas de 61.88 billones. Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir ese número entre la cantidad de acciones circulantes. Seguramente la cantidad de acciones circulantes para el próximo trimestre van a ser menos que las de ahora, pero bueno, tampoco me quiero poner muy exquisito en ese cálculo y voy a tomar la cantidad de acciones circulantes que tenemos ahora mismo, 24.391, ¿ok? Se lo digo porque en el mismo trimestre, vemos del año anterior, habíamos tenido 24.6 y fíjense cómo eso disminuyó hasta 24.3, casi 24.4, pero bueno, disminuyó. Así que la compañía ha recomprado más acciones de las que ha emitido, ¿ok? De todas formas, ya le digo, voy a utilizar la cantidad de acciones circulantes que tenemos ahora y podríamos estar esperando $2.53 de ganancia por acción para el próximo trimestre. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Sumar los 3 últimos trimestres, $1.03, $1.76. Ahora nos dieron $2.39 y acabamos de calcular que perfectamente podríamos estar generando $2.53. Eso significa que para el próximo trimestre podríamos estar generando casi $8 de ganancia por acción. Vamos entonces a dividir nuevamente precio actual $220 con 66 centavos entre $7.98 per 27 para el próximo trimestre. ¿Cuándo fue la última vez que vimos Nvidia a un PER 27? La última vez que vimos Nvidia un PER 27 fue en el 2019. Así que bueno, no deberíamos estar comprando Nvidia ahora mismo. Es verdad que podemos ver algo de caída en el corto plazo, pero realmente tiene sentido que en el próximo trimestre, con las expectativas que nos dieron y sabiendo que normalmente superan ampliamente las expectativas, va a estar bien barata. No sé, yo sinceramente seguramente voy a estar comprando acciones de Nvidia cuando abra el mercado. Vamos a pasar al análisis técnico para hacer una última opinión sobre la compañía y comentarle algunas cosas. Como había comentado al principio del análisis de Nvidia, es verdad que llegábamos al reporte de ganancia bastante sobrecomprado, podríamos decir. Fíjense que estábamos alejados de la media móvil de 200 periodos, los indicadores técnicos un poco sobrecomprados. También estábamos muy cerca de máximos y bueno, esto sí es verdad que ponía un poco de presión sobre la compañía. De todas formas, aquí tal vez una cosa que podríamos hacer es no entrar directamente con acciones, sino buscar opciones. Ya en el pasado estuvimos haciendo muchas operaciones con opciones y nos salió bastante bien porque fíjense que la acción estaba muy lateral.
alcista. Así que todas estas operaciones Put Credit Spread, por ejemplo, que hicimos un poco más abajo, nos funcionaron bastante bien. Y bueno, tal vez lo que deberíamos hacer es eso mismo. Por ejemplo, podríamos hacer algún tipo de estrategia como Put Credit Spread en la zona 190, 180. ¿Por qué? Porque si cae esos precios, ahí va a estar muy barata Nvidia. Y bueno, comprar un paquete de 100 acciones sería muy razonable, ¿ok? Otra cosa que podríamos hacer es una combinación, hacer operaciones con opciones, también comprar algunas acciones. Pero bueno, sinceramente, creo que después de revisar los números de Nvidia, no está para nada caro, ¿ok? Nuevamente, para el próximo trimestre, según las proyecciones que nos dio la compañía, perfectamente podríamos estar viendo el PER más barato desde el 2019. Continuamos con las acciones de Intuit, este gigante del software desplomándose más de un 13% luego de algunos problemas en su reporte de ganancia. ¿Justifica una caída del 13%? Bueno, vamos a analizarlo ahora en un momento. Tengan en cuenta que ya Intuit se había desplomado casi un 4% durante la sesión, así que ha perdido más del 17% de su capitalización de mercado en apenas un día. Podemos ver aquí que para el trimestre que acaba de finalizar, el reporte fue sólido, superó ampliamente las expectativas en ingresos y ganancias por acción, lo cual es positivo. Además, los ingresos crecieron más de un 10% año sobre año. También la guía que nos dieron para todo el año fiscal 2026 fue mejor de lo esperado, aquí lo podemos ver. La cantidad de ingresos que se espera para el próximo trimestre es mejor. La cantidad de ganancias por acción que se espera para el próximo trimestre también es mejor. Tengan en cuenta que estas son las non-GAAP. En un momento vamos a ver que las GAAP, que bueno, son las auditadas, sí tuvimos un problema y vamos a ver por qué tuvo ese problema, ¿ok? Pero bueno, en términos generales, la guía que nos dieron para todo el año fiscal 2026 y para el próximo trimestre fue mejor de lo que estábamos esperando. En un momento vamos a estar utilizando todos estos números para hacer algunos cálculos para final de año y también para el próximo trimestre. Si nos vamos por aquí, vamos a leer un poco más acerca de lo que nos dijo la junta directiva en el Earnings Call. Podemos ver aquí que el director ejecutivo de la compañía nos dijo que obtuvimos un excelente resultado general con un crecimiento de los ingresos del 10% gracias al importante progreso logrado en la implementación de nuestra estrategia de plataforma experta basada en AI. En el primer párrafo ya del Earnings Call nos dejaron saber que están utilizando inteligencia artificial. Dice, también nos enfrentamos a dificultades en el segmento de contribuyentes que presenta sus declaraciones de impuestos por su cuenta, el más sensible al precio en TurboTax. A ver, ten en cuenta que dentro de TurboTax, que es la aplicación de usted hacer su propio reporte de impuestos en la temporada de impuestos, que es a principios del año aquí en Estados Unidos, usted tiene la opción de hacerlo por su cuenta, utilizar un software como TurboTax, que es el más popular por mucho. Incluso en TurboTax tienen una solución que es TurboTax Live, que un agente de ellos le hace su presentación de impuestos. Y bueno, aquí el problema estuvo en TurboTax, pero las personas que hacen por ellos mismos sus reportes de ganancia. Porque fíjense que TurboTax Live, este que le comentaba que los agentes lo ayudan, creció un 38% este año y se prevé que crecerán un 36% en el resto del año, ¿ok? Ahora, el problema estuvo en estas personas que ganan menos de $50,000 anuales y bueno, seguramente hacer un servicio un poco más caro, no están utilizando el servicio de TurboTax para hacer su reporte de impuestos. Así que bueno, vamos a ver, dijeron la compañía que esperaba hacer algunos ajustes de precio y bueno, esto es la intención de poder llamar a esa gente de regreso para utilizar el software. Algo muy importante que dijo la compañía y es que estaban reduciendo la plantilla en un 17% para simplificar la estructura organizativa. Tengan en cuenta que un 17% en simplificación de la plantilla significa que unas 3,000 personas van a ser despedidas, ¿ok? Así que bueno, como pueden ver, en términos generales tuvimos algunos problemas con el reporte de ganancia. Este despido del 17% de la plantilla va a significar que también van a tener un gasto de 300 millones en reestructuración y ahí estuvo el problema. Si se fijan por aquí en la guía que nos dio la compañía, para el próximo trimestre, vamos a ver dónde lo encontramos aquí, el guidance. Vamos a buscarlo. Aquí lo tenemos. Fíjense que para el próximo trimestre se espera que generar de 73 a 79 centavos de ganancia por acción, cuando en el mismo trimestre del año anterior habían generado muchísimo más. Podemos ver que en el mismo trimestre del año anterior habían generado aproximadamente $10, ¿ok? Así que es una bajada significativa en las ganancias por acción y bueno, eso fue debido a esos $300 que nos están diciendo que le va a costar el despido de todas esas personas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver cómo quedan los múltiplos de la compañía luego de este reporte de ganancia. Si estás buscando un broker confiable para operar desde Europa y Latinoamérica, mi recomendación es XTB. XTB está regulado en más de 11 países, te permite operar libre de comisiones por hasta $100,000 al mes,
permite comprar acciones ETF, además de crear planes de inversión personalizados. Esta última funcionalidad me gusta especialmente ya que permite invertir en los principales índices del mundo con bajo riesgo y para obtener una alta rentabilidad. También te asignarán un agente para que te ayude a alcanzar tus objetivos financieros. Usa el link en la descripción de este video para obtener hasta $200 como beneficio de bienvenida, dependiendo del monto de tu primer depósito. Ahora el dinero trabaja por Zlatan. Y no es Zlatan por el dinero. A continuación vamos a ver cómo quedan los múltiplos actuales de Intuit y después vamos a hacer una proyección para el próximo trimestre y para todo el año fiscal. Podemos ver aquí que según el último reporte de ganancia estamos generando $16.50 de ganancia por acción durante el último año. Las acciones están en $332. Si dividimos 332 entre 16.5, ahora mismo el PER de Intuit está en 20 veces. Realmente históricamente es un ratio muy barato. Fíjense por acá. Ya estábamos en ratio que no veíamos por lo menos los últimos 8 años y ya este múltiplo, la última vez que lo vimos fue en 2015. Así que bueno, realmente muy barato el múltiplo actual de Intuit, por lo menos el ratio precio-ganancias. El ratio precio-ventas y el ratio precio-flujo de caja ni siquiera se lo voy a calcular. ¿Saben por qué? Porque estamos en mínimo de 10 años. Nunca en los últimos 10 años, en la última década, habíamos visto a Intuit tan barata. Así que bueno, la realidad es que los números, por lo menos ahora mismo de Intuit, el crecimiento sigue estando muy sólido. Podemos ver aquí que el crecimiento que se espera para el año fiscal 2026 en cuanto a ganancias por acción es de aproximadamente el 16% y una compañía cotizando a 20 veces beneficios creciendo al 16% se ve muy barato, ¿ok? De todas formas, vamos a hacer el cálculo, vamos a calcular cuánto más o menos podríamos estar pagando para final de este año fiscal, ¿ok? Podemos ver aquí que la compañía para todo el año fiscal espera generar de 15.79 a 15.84 dólares de ganancia por acción. Yo diría que el punto medio más o menos está en $15.81 más o menos. Entonces vamos a dividir el precio actual, $332, entre la proyección que nos dio la compañía de crecimiento para el año, ¿ok? Incluso vamos a hacer lo siguiente, vamos a tomar la parte baja del rango y así tenemos un poquito más de margen de seguridad, ¿ok? Podemos ver que para final de año podríamos estar pagando 21 veces beneficios. El PER, por supuesto, está un poco más caro que lo que estamos pagando ahora mismo, simplemente porque recuerden que el próximo trimestre se espera que la compañía genere ganancias por acción menores de lo que normalmente debería haber generado, ¿ok? Recuerden que va a incurrir en un gasto de 300 millones por esos despidos. A ver, esto lo que me hace pensar es que las acciones están extremadamente baratas, mirando tanto final de año como el PER actual. Por supuesto, hay otras compañías del sector que tal vez pueden estar un poquito más baratas que 20 veces beneficios. No se me viene a la mente Adobe, pero realmente Adobe puede dar un crecimiento del 16% en ganancias por acción. Adobe puede seguir creciendo a un 13-14% los ingresos. No sé, lo veo un poco difícil, ¿ok? Otra cosa que quiero comentarle. Recuerden que la compañía nos dijo que el segmento de TurboTax había tenido algunos problemas, pero tengan en cuenta que si nos vamos a los datos adicionales de la compañía, su solución de TurboTax apenas representa el 3.3% de los ingresos de la compañía. Así que realmente eso no significa nada. Si el resto de los segmentos crecen al ritmo que ha continuado, la compañía se ve muy barata, ¿ok? Vamos a pasar al análisis técnico, que quiero comentarle una cosa antes de pasar ya a las conclusiones. Aquí tenemos la gráfica de la compañía en aproximadamente los últimos 6 años en temporalidad semanal. Estos precios de $332 donde cayó la compañía luego del reporte son precios que nos vemos desde el 2020. Acabamos de romper los mínimos del 2022, cuando bueno, la compañía está generando muchas más ganancias y mucho más ingresos que en el 2022. Esto lo que me hace pensar es que bueno, vamos a ver cómo cerramos esta semana. Es muy importante que durante la semana logremos aguantar la zona de los 340, 342. ¿Por qué? Porque estos son los mínimos no solamente del 2022, sino los mínimos recientes que alcanzamos cuando empezó a caer la bolsa a principios del año. Si rompemos la zona de los 342, 340, fíjense que no tenemos ningún otro soporte importante y esto puede ser algo muy peligroso para las acciones de Intuit. Como vimos en el video de amigos, dos reportes de ganancia muy importantes, Nvidia e Intuit. En el caso de Nvidia, el reporte de ganancia fue brutal, como nos tiene acostumbrado. Aún así, las acciones están cayendo más de un 1%. Yo diría que mirando para el próximo trimestre, según los cálculos que hicimos en el video de hoy, está muy interesante Nvidia. Así que seguramente vamos a estar haciendo algunas operaciones, ya sea haciendo operaciones como los Put Credit Spread o los Naked Put, o comprando directamente acciones. Sobre todo para largo plazo me parece que es una compra bastante clara. También vimos a Intuit. La compañía tuvo un reporte de ganancia, yo diría, bastante sólido.
Sí es verdad que para el próximo trimestre se espera que las ganancias por acción caigan bastante porque van a estar despidiendo el 17% de su plantilla y esto va a significar 300 millones de gasto extra. Pero bueno, la compañía está cotizando en torno a 20 veces beneficio, que es un múltiplo bastante interesante. Recuerde que todo este contenido es con fines educativos, ya que yo no soy un asesor financiero. Si les gusta el contenido de nuestro canal, se puede suscribir ahora mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. Nos puede dejar un comentario, respondemos 100% de los mismos y también un like que nos ayuda a seguir creciendo. En la descripción de cada uno de los videos del canal siempre les dejo en el primer enlace nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool que estamos utilizando hoy para análisis fundamental y en el segundo enlace nuestra plataforma para la comunidad Academia de Inversores donde compartimos las compras y ventas para los portafolios, grupos exclusivos en Discord, directo diario para miembros, artículos, libros, presentaciones, indicadores técnicos de TradingView, los cursos y muchísimo más. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.